Bien, mis amigas, empezamos. Muy buenas tardes. Hemos iniciado ya la grabación. Buenas tardes, Tania. Hola, Kelly. Hola, Flor. ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan? Sí, profesor. Ay, Ya, perfecto. Gracias, Tania. Bueno, bienvenidas nuevamente a esta clase. Esta es una clase de recuperación de la semana pasada, el sábado último que no pudimos tener nuestra clase. Entonces, estamos en la clase 7. Ya la siguiente estaremos ya brindando la clase 8. El próximo viernes tenemos nuestra última recuperación de clase, no se vayan a olvidar, eh, de justamente la clase de redacción que nosotros perdimos, ¿no? Para ya estar nivelados y estar con todos los cursos en la semana 8, ¿ok? Entonces, nada, bienvenidas. Ahora sí, les voy a mostrar pantalla y vamos a ponernos nuestra presencia en nuestro ClassDojo. El pobre ClassDojo ahí lo hemos tenido abandonado. No sé qué pasaba con mi contraseña, pero ya la recuperé. Así que, a ver, les muestro. Ahí estamos. Ujú. Ok, aquí están entonces ustedes y vamos a marcar nuestra asistencia. Ha venido, a ver, ha venido Tania, ha venido Flor y ha venido también Kelly. Ya, pero, no tengo a Kelly acá, así que no hay problema, Kelly, ahorita te añadimos. Vamos a añadir a Kelly. Kelly acá. Y ya estamos, ahí está tu mostrito. Ok, también estás presente. Bien, entonces, mientras no se conecta otro compañero, hoy la clase la tenemos con Flor, con Kelly y con Tania. Bien, entonces vamos a abrir nuestra pizarrita por si surge alguna duda o algo que aclarar. ¿Mm? Y ya el día de hoy les he compartido su material y esa es la primera parte de la clase, como ya es usual los días sábados, y la segunda parte de la clase es la lectura de un cuento muy bonito. Espero que les guste, como es usual, que se llama El niño de junto al cielo. Es un cuento muy simpático de un autor peruano. En unos minutos se los presento. Ok, aquí está y vamos a iniciar. Ok, entonces, en redacción, nosotros solemos ver temas que tienen que ver con ortografía, porque el objetivo de redacción en sí es comenzar a escribir mejor. La redacción no solamente se basa en las cuestiones ortográficas, hay muchos factores que hacen una diferencia entre una persona que escribe bien, una persona que escribe más o menos y una persona que definitivamente todavía no escribe bien o de manera muy comprensible. Entonces, nosotros en este taller, en esta academia, en los cursos de letras, estamos empezando con estos temas de ortografía que son por su naturaleza un poco más sencillos. Y hacia el final del taller, nosotros nos vamos a meter con algunas cuestiones que son un poco de fondo respecto de la redacción. Pero la meta es que al finalizar este proceso de academia, en el que ustedes están siendo bastante constantes con su asistencia y les felicito muchísimo por eso, es que ustedes puedan sentir que hay una diferencia entre la manera como escribían antes y la manera como escriben ahora. Entonces, uno de los errores más comunes que existen al momento de escribir tiene que ver con el uso de ciertas letras. O sea, hay el castellano, como ya lo habíamos dicho antes, voy a poner acá el Jamboard para aclarar este punto, es un idioma pues bastante complejo, ¿no? Cosa que lo diferencia, lo puede diferenciar, tiene muchas diferencias significativas con otros idiomas que pueden ser más sencillos o más comerciales, como por ejemplo el inglés. Entonces, una de las dificultades que tiene el castellano es que, por ejemplo, tiene letras que no suenan, ¿no? Si yo, por ejemplo, escribo hoy, evidentemente sabemos que esa letra H no se pronuncia, que no suena. Entonces alguien dice, ¿y para qué está ahí?
La verdad que no sé. O sea, puede ser que se vea un poco más bonita la palabra, no sé. O sea, si yo escribo hoy así, ya se ve feo, ¿no? Pero bueno, la H a veces también sirve porque nos permite diferenciar algunas palabras, como en el caso de hola de saludo y el caso de hola de mar, ¿no? Que no va con H. Pero en un caso como hoy, pues no existe una palabra hoy que no lleve H. Entonces, así está, la hemos heredado de nuestros antepasados. Seguramente desde chiquito sabes que la H es muda, pero también debes notar que no es la única letra muda. Por ejemplo, en queso, yo tengo ahí una letra muda que es la U. Entonces, felizmente nosotros somos hablantes nativos del castellano. O sea, crecimos en un hogar donde se hablaba como lengua materna el castellano. Nuestra lengua materna es el castellano. Algunos tienen la suerte de haber sido bilingües desde la cuna. Cuéntenme si ustedes lo son. Yo no he tenido esa suerte. O sea, hay algunas personas que hablan desde chiquititos por igual el quechua y el español, por ejemplo, o el aymara y el español, o el chipibo y el español. Tantas lenguas que existen, ¿no? O bueno, hay incluso familias en donde el papá, por ejemplo, es peruano y la mamá es, no sé, francesa, y entonces los chiquitos crecen hablando por igual el español y el francés. En un colegio donde yo trabajaba hasta el año pasado, no, hasta hace 2 años ya, 2 años son, Dios mío, hasta hace 2 años, yo tenía estudiantes que a veces venían de ese tipo de hogar, en el que el papá o la mamá era de otro país y el otro papá o mamá era pues de Perú. Entonces esos niños crecían hablando de manera muy fluida las dos lenguas. Y es curioso porque, por ejemplo, me contaban que cuando, o sea, por ejemplo, el papá y la mamá podían hablar también por igual inglés y castellano, ponte, pero cuando los niños se portaban mal y tenían que regañarlos, siempre los regañaban en el idioma más originario. O sea, si la mamá era de Estados Unidos, por ejemplo, así hablara también español, si lo regañaba en inglés, no lo regañaba en español. Una cosa loca. Y también me contaban que cuando ellos, aunque no recriminasen a los chicos, sino ellos solitos se molestaban, renegaban, querían soltar por ahí sus lisuritas, las soltaban en el idioma original, no en el idioma anterior. Cosas que pasan con los idiomas. Entonces, bueno, decíamos que el español tenía sus particularidades porque había, por ejemplo, letras que no suenan, como en el caso de hoy no suena la H y como en el caso de queso no suena la letra U, ¿no? Cuando una persona trata de aprender castellano, entender esas cositas puede ser un poco difícil. Em, Otro problema, y con esto vamos entrando más al tema, es que hay letras en el español que, si bien es cierto, son diferentes, comparten el mismo sonido, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, puedo decir la palabra casa y puedo decir la palabra kilo, ¿de acuerdo? Más adelante vamos a aprender un temita bien simpático que se llama fonética, pero presta atención y vamos a ver que podemos adelantar algunas de estas cuestiones. ¿Qué sucede? Que como tú te das cuenta, en la palabra casa y en la palabra kilo, tanto la C como la K suenan de la misma manera, ¿verdad? O sea, mira, en la pantalla yo voy a escribir cómo suena la palabra. Casa suena K, entonces el sonido de la K yo lo puedo representar con la letra K. Entonces, así mira. Parece que estoy escribiendo mal. No, lo estoy escribiendo como suena. Lo que estás viendo no son letras, sino son fonemas. ¿De acuerdo? Entonces, mira, tienes ahí casa. ¿Por qué le pongo la tilde a la A? Porque representa en qué letra lleva la mayor fuerza de voz. Casa. Ahora, si yo digo kilo, kilo, el sonido del ki es igualito al sonido del K. Entonces, kilo suena así. Entonces, ahí tenemos un problema. O sea, es bonito que el castellano sea tan variado, pero ahí tenemos un problema. Y ese problema justamente es que nos podemos confundir al momento de escribir una letra, precisamente porque existen muchas que suenan de la misma manera.
Entonces, esas confusiones es que son las que nos llevan a estudiar el tema de hoy, que es justamente el uso de las grafías. Así como hay letras que suenan de la misma manera con el sonido de la K, de hecho, el caso de queso, ¿no? Lo mismo. Queso suena así, ¿sí o no? Queso suena así. Y en esa manera de escribir no estoy usando ni la C ni la K, estoy usando la Q más la U. Entonces es loco, pues, porque se puede una misma palabra escribir de distintas maneras. Entonces ahí viene pues el kit del asunto. ¿Cómo hago para no confundirme cuando yo tenga que escribir? Y pasa que la cosa no es tan sencilla, porque a ver, ¿qué vamos a aprender hoy día? Hoy día vamos a aprender un conjunto de reglas para que yo las aprenda y pueda distinguir cuándo tengo que escribir con C, cuándo con S y cuándo con Z. Y también que yo sepa distinguir cuándo escribo con B y cuándo escribo con V, o como se le llamaba antes, con B larga y B corta, o B grande y B chica. Pero lo mejor es decir B y V. ¿De acuerdo? Eh, y esto lo hago porque justamente eh, estas dos letras que he mencionado, la B y la V, también se pronuncian exactamente de la misma manera. Entonces yo puedo decir beso, beso, y también puedo decir vaso. No sé si te pasaba lo mismo, pero cuando yo era chiquito y la profesora me enseñaba a distinguir cuándo era con B y cuándo era con V, me decía que la B se pronunciaba como B, o sea, como beso, pero que la V se pronunciaba diferente, como V, ¿no? O sea, era vaso. Entonces ella me decía que era beso y que era vaso. Pero en realidad esa diferencia entre una B y una V en el español no existe y nunca existió tampoco. ¿De acuerdo? Ese es un error en el que muchos profesores a veces incurren. Entonces, la pronunciación debe ser exactamente la misma. O sea, es vaca. Lo escribas con B o lo escribas con V, porque también hay vaca con B, que es la parte alta de algunos carros. De acuerdo, es bienes, ¿no? Bienes de venir es igualito de bienes de las cosas que tengo, de mis bienes, que es con B. No hay ninguna diferencia al momento de realizar la pronunciación. En otros idiomas sí la hay. En el inglés, por ejemplo, la pronunciación de la B y la de la V es diferente. Ahí sí es el V, pero aquí en el español no, es solamente la letra B. Y por si esto no fuera ya suficientemente complicado, en, en el habla de muchas regiones, la pronunciación de las letras también puede ser diferente. ¿De acuerdo? Volvamos al caso de casa para hacerte un ejemplo muy conocido. Aquí en la costa, bueno, ya no estoy en la costa, pero fue donde crecí. En la costa y en la mayoría de países, la letra K o el sonido K se pronuncia así. Entonces, casa es casa. Pero en algunas zonas de la región de la selva y en algunas zonas también de la región de la sierra, sobre todo cuando se viene de un núcleo quechua hablante, la pronunciación cambia y no es casa, es casa, casa, ¿viste? O sea, ya la C no es k, la C es k, es como que tiene más airecito, como que la respiras más, ¿no? Casa. Entonces, ahí nosotros podemos darnos cuenta de cómo la pronunciación de una misma letra puede ser diferente de región a región. El castellano es súper rico. Yo creo que por eso en parte me dediqué a esta carrera, porque estoy maravillado con las diferencias y con la riqueza que tiene este idioma. Em, y para terminar con estos ejemplos, creo que también te puedes dar cuenta con el caso de la R. Mira, ahí escrito la palabra carro. Entonces, puede ser carro, como yo lo estoy diciendo, pero en muchos lugares, por ejemplo, de la sierra, se pronuncia la R de manera, ay, perdón, me están haciendo mucha bulla, se pronuncia de manera diferente y no es R, es R. O sea, no es carro, sino es carro, carro. Entonces, no es que, como a veces se cree,
estas personas estén pronunciando mal la letra. No se trata de eso, no se trata de juzgarlos en absoluto, sino que están realizando una pronunciación diferente por el lugar del que proceden y por la relación que tiene su habla con el habla que han venido escuchando de padres, de parientes y de muchas veces las otras lenguas maternas que han tenido cerca. ¿De acuerdo? Pero sin embargo, y con eso termino, es bastante común el que las personas a veces se burlen de cómo otras personas hablan, de la pronunciación de otras. Tanto así que existe un tipo de discriminación que se llama discriminación lingüística. Precisamente es el tipo de discriminación que se ejerce cuando una persona se burla o discrimina a otra por su manera de hablar. Hoy yo creo que hemos evolucionado un poquito en ese sentido y que esto se va dando cada vez menos. Quiero creerlo por lo menos. Pero hace muchos años no era así. Y ni siquiera hace muchos, ¿ah? Yo recuerdo mucho en mi colegio, yo estudié en un colegio de Lima, digamos, de clase media, y recuerdo que era muy frecuente que los compañeros se burlasen de otros em, por dos motivos. Uno podía ser por el apellido, ¿no? Entonces, por ejemplo, si había un apellido más o menos andino, como podía ser, por ejemplo, Quispe, Mamani, recuerdo haber tenido un compañero de apellido Chuquillanqui, por ejemplo, se burlaban mucho de ellos solamente por eso. Y qué feo debe ser que alguien se burle de ti por algo que tú heredaste, que tú tienes y que además no tiene nada de malo. Ahora que, dame un momentito, por favor, aquí en la casa. Chicos, ¿se me escucha? Sí, profesor, sí se escucha. Ah, ya, gracias, gracias, Tania. Ya, disculpen las interrupciones. Los chicos están jugando, están un poco emocionados. Eh, bueno, perdí el hilo. Ah, ya, entonces les estaba diciendo que esto, que se suele denominar discriminación lingüística en mi escuela, en mi infancia, ocurría con los apellidos y también, por supuesto, ocurría con las maneras de hablar. O sea, alguien que pronunciase así como lo he dicho, como casa o como carro, entonces podía recibir el rechazo de los demás. Entonces, antes esto, incluso de profesores, ¿ah? O sea, adultos, ¿no? Que se supone que están ahí para cuidarnos, había profesores que también participaban, colaboraban de esa burla. Y eso, por supuesto, que está muy mal. Entonces, bueno, espero que no haya sido el caso de ninguno de ustedes o cuéntame de repente si en tu colegio o en donde tú vives alguna vez han experimentado algo por esto. No necesariamente que te haya pasado a ti, pero alguien que conoces o quizás tu mamá, tu papá te ha contado algo de esto. Pero son situaciones muy, muy, muy desagradables, ¿no? Bueno, hecha esta introducción, entonces entramos a nuestro tema, ¿ok? Entonces, meta del día de hoy. Aprender o repasar, si es que ya saben algunas, ciertas reglas de cómo y de cuándo utilizar la escritura de la B, la escritura de la V y la escritura de la C, S y Z, ¿no? Y vamos a practicar un montón, por supuesto. Hecha la primera parte de la clase, más o menos allá por las 3:20, estaremos empezando con la lectura de El niño del junto al cielo, ¿ok? Ya estamos. Avanzamos entonces. Dice la frase del día. La ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas. Eso lo dice Sigmund Freud, es una personalidad muy importante, es el fundador de una técnica de, digamos,
investigación del inconsciente y del comportamiento humano que se conoce como el psicoanálisis. Él es el padre del psicoanálisis. Y bueno, este señor entonces nos dice que nos habla del poder justamente de la palabra, ¿no? De cómo unas palabras bien dichas a una persona que se siente mal, unas palabras de aliento, definitivamente pueden hacerlo sentir mucho mejor, mucho más que un, no sé, pues Valium, una de estas cosas que se toman para calmar los ánimos. Muy bien, entonces empezamos. Uso de B y de V, normativa de B y de V. Dice, se escriben con B. El sonido final vir de los infinitivos y todas las formas de estos. Y acá te dan también las amigas excepciones, hervir, servir y vivir y sus compuestos, ¿de acuerdo? Entonces, acá le pongo B porque es escribir, acá le pongo B porque es describir y acá le pongo B porque es exhibir. Y si yo, por ejemplo, hablo del verbo de hervir mi agüita, dime tú, le pongo la B también, ¿cierto? ¿Le pongo o no le pongo la B? ¿Tú qué dices? Hola. No, no, profesor. ¿Qué le pongo entonces? La U. Hola Marcelia, ya llegaste, ¿qué tal? Bienvenida. Le ponemos la V. Le ponemos la V porque justamente como estás aquí viendo, el verbo hervir es una excepción. Hervir, así como vivir, se tiene que escribir con V. ¿De acuerdo? Con V. Estamos aprendiendo las reglas y vamos a aprender muchas reglas. Solamente es importante recordar que en muchos casos no se responden con las reglas. Muchos casos solamente se aprenden leyendo y revisando constantemente cómo se escriben las palabras. O sea, hay palabras que se escriben con B o se escriben con V porque así son, porque les dio la gana. No hay mayor regla o razón que los explique. Sin embargo, conocer las reglas nos ayuda a comprender una buena parte de casos. Dice, los infinitivos y todas las formas de los verbos beber y deber también se tienen que escribir con B. Entonces, bebí, entonces bebimos, entonces deberás, entonces debo. ¿De acuerdo? Vamos entonces viendo dos reglas. Sonido final vir de los infinitivos como estos, con tres excepciones, servir, servir y vivir. Y también tenemos las formas de los verbos beber y deber. Dice, infinitivos y formas verbales de caber, haber y saber. Entonces, esto es sabe, esto es cabe, ya. Esto es hubiste y esto es había. ¿Ok? Ojo, 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 profe, ¿cómo que cabe con B? Es que, acuérdate que estoy hablando del verbo caber. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, no me cabe en la cabeza que te equivoques. O puedo decir, este pantalón ya no cabe en mi maleta. Ese es con B. No te vayas a equivocar, no te vayas a confundir con el verbo cavar, pues. El verbo cavar sí se escribe con V. Y en el verbo cavar, tú sí puedes tener un cabe. Por ejemplo, quiero que cabe bien en la pista. O quiero que cabe bien para sembrar mi árbol. ¿De acuerdo? Entonces, una cosa es el cabe de cavar y otra cosa es el cabe de caber, que es con B. Cavar con V, cabe con V. Caber con B, cabe con B. ¿Ya? No te olvides. 4. Las terminaciones va, vas, vamos y van. Ojo, dice las terminaciones, no los inicios, ¿de acuerdo? Las últimas sílabas de las palabras que terminan de esta manera. Entonces, de robar, yo tengo roba. De amar, yo tengo amábamos. De tratar, yo tengo... Ay, ahí ya le puse la B más, Gil.
tratábamos, ya está. Y luego tengo encontraban, ¿ok? Como ven, todas estas formas, de acuerdo, si yo acá le pongo encontrabas, lo pongo nomás para que veas que no te miento, encontrabas, también pasa lo mismo, también tienes que escribirlo con B, ¿ok? Mira, así como jugando ya vamos cuatro reglitas, ¿ok? Cuatro reglitas. Si termina en vir, salvo hervir, servir y vivir. Si viene del verbo beber y deber. Si viene de los verbos caber, haber y saber. Y finalmente si termina en va, vas, vamos o van. Este es más fácil, ¿ok? Los vocablos que empiezan con bibl o la sílaba bu, bur, bus. Bu, bur, bus. A ver, ¿cómo se llama? Tú estás haciendo, estás lavando tu ropa, por ejemplo, y de pronto sale una cosita que vuela circular. ¿Cómo se llama? Se revienta fácil. ¿Te acuerdas? A los niños les gusta jugar mucho a reventarlas. ¿Una burbuja? Claro, pues, Tania, una burbuja. ¿Con qué estoy escribiendo burbuja? Pues así, con B, porque mi reglita me dice esto de acá. Ahora, acuérdate tú de la Biblia. Todas las palabras que empiecen con algo parecido a Biblia se tienen que escribir con B en ambos casos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, biblioteca. Cualquier derivado, bibliotecólogo, bibliotecario, biblioteca, bibliotequita, lo que tú quieras, siempre se va a escribir con B. ¿De acuerdo? Acá te dan el caso de bibliografía y para el ejemplo de bur te están poniendo acá burro, burla, ¿ok? Y para el caso de bus te están poniendo el ejemplo de buscar. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tú tienes un casito más. Profe, son muchas reglas. Sí, son muchas reglas. Pero ¿sabes qué? Como les decía, las reglas es bueno saberlas para cuando nosotros podamos tener alguna duda. Pero la verdad es que con el tiempo, nuestro cerebro, como es bien inteligente, lo que hace es comenzar a recordar este tipo de escritura. En condiciones normales, hay personas que tienen algún tipo de inconveniente que puede ser de nacimiento o adquirido y que no pueden recordar mucho cómo se realiza esto. Por ejemplo, hay un síndrome que se llama el trastorno, no es un síndrome, es un trastorno, trastorno semántico pragmático, así se llama, en el que la persona tiene muchas dificultades para la fijación de la escritura de las palabras. Eso significa que estas personas tienen problemas para poder recordar la manera correcta de escribir una palabra. En otras palabras, su ortografía suele ser siempre deficiente. Muy difícil que la corrijan porque no logran recordar, no logran retener en su memoria la manera de escribir las palabras. Entonces, ¿qué estoy diciendo con eso? Entre más veas cómo se escribe la palabra biblioteca, menos posibilidades habrá de que te equivoques en cómo se escribe. Mientras más veas la palabra burbuja, pues menos te equivocarás en cómo se escribe burbuja. Y así por el estilo. ¿De acuerdo? Muy bien, seguimos. Las terminaciones bundo, bunda y bilidad. De las tres, la más común es la que termina en bilidad. ¿De acuerdo? Habilidad, por ejemplo, ¿no? Acá te ponen amabilidad, pero hay dos excepciones. En realidad tres, pero una ya está incluida arriba. La añado. Movilidad, civilidad y también servilidad. Uy, servilidad. ¿Ok? Movilidad. Mi regla me dice que termina en pilidad. Profe, entonces movilidad, cuando uno se va en su movilidad, por ejemplo, al pueblo, ¿se escribe con B? No, porque justamente es una excepción. ¿De acuerdo? La palabra movilidad es una excepción. No sigue la regla de escribirlo con una letra B, sino que es una excepción y se escribe con una letra U. ¿Ok? Seguimos.
Las palabras en las que el sonido precede a otra consonante. ¿Cómo es eso? Amable, brazo, abdicación. Ok, en este caso, ¿a qué nos referimos? Mira, em, hay, para tomar los dos primeros ejemplos, hay casos en que la B forma algunas sílabas que se suelen llamar sílabas trabadas, ¿de acuerdo? Piensa, por ejemplo, en la palabra bruja, ¿de acuerdo? Lo normal es que o lo común, es que la letra B em, se acompañe de una vocal, ba, be, bi, bo, bu. Pero existen casos en donde se genera una sílaba más compleja que se llama trabada, cuando, mira acá la pantalla, cuando yo junto la B con la R o la B con la R, con la L, por ejemplo, en hablo, ¿ok? Tengo la B con la R, la voy a subrayar, y tengo también la B con la L, ¿ok? Bruja y hablo. Acá solamente acuérdate de algo. La única letra que tiene el sonido B y que puede hacer esto es la letra B. ¿A qué me refiero? No existe, no existe esto. En el español no existe. ¿De acuerdo? Lo voy a poner con el asterisco. Ahí está. Ni tampoco existe así. En el español no existe. ¿De acuerdo? Si yo quiero hacer el sonido bru, bra, o si quiero hacer el sonido bli, bla, blo, la única letra que lo puede hacer es la B. La V nunca. ¿De acuerdo? Acuérdense de eso, por favor. Tania, ¿querías preguntar algo? No, ahí parece que se te prendió el micro de casualidad. Ok, seguimos. Ha llegado Mireya también, bienvenida Mireya. Continuamos. Dice, los prefijos bi, bis y bis, que significan dos o dos veces. Bilingüe. ¿Alguien sabe a qué se refiere la palabra bilingüe? ¿Qué significa bilingüe? ¿Alguien? Tania, Flor, Mireya, ¿alguien lo sabe? Es aquella persona que habla dos lenguas diferentes. Dos lenguas, correcto. Dos idiomas, dos lenguas. Ese es bilingüe, ¿no? Entonces, si tú hablas inglés y castellano, eres pues bilingüe. Luego tengo bisiesto, que se suele decir con los años bisiestos. De repente recuerdas esto del colegio. Cada 4 años se da un año bisiesto. En esos años le pasa algo al mes de febrero. A ver, ¿alguien lo recuerda? ¿Qué pasa con nuestro calendario cada 4 años? ¿Nadie? Bueno, te cuento.
Lore, ¿estás ahí? Sí. ¿Qué fue? Amigas, perdonen, me perdí la conexión. ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Sí, profesor, sí se le escucha. Ay, qué bueno, qué bueno. No, ya le puse mis datos, ya me ha fallado mi Wi-Fi hoy día. Ay, ya. Ah, ya, me acuerdo que les estaba explicando qué cosa era esto del bisiesto y por qué se daba, ¿no? Em, a nosotros nos han enseñado que el año tiene 365 días, pero ocurre que en realidad son 365 días y algunos minutos y horas más. Entonces, digamos que esos excesos se van acumulando y para volver a arreglar el ciclo de 365 días, entonces todo eso, ¡pic!, se lo pasan al 29 de febrero. Y de esa manera el tiempo queda regulado en los controles y podemos seguir trabajando con años completos de 365 días. Cada 4 años pasa eso. Es como que el reloj se nos adelanta y el 29 de febrero entonces lo nivelamos para que no tengamos ningún problema. Pues que muy bien, entonces, estábamos en bisiesto y bisnieto, ¿no? Bisnieto, que es justamente el bisnieto es abuelo, papá, nieto, bisnieto, ¿no? Y luego tenemos la regla de los prefijos. Prefijos bien y bene, bene con bea, que significan bien. Por ejemplo, tengo bien intencionado, tengo beneplácito y tengo benévolo. La palabra difícil aquí podría ser beneplácito, que es harto contento, ¿no? Con beneplácito, con mucho gusto. Ok, estas nueve han sido las reglitas de uso de la B. Profesor, Tania, te escucho. profesora, deja de compartir pantalla. Ay, perdóname. Ya, ahorita la regreso. Ya, ahora sí ven mi pantallita. Ah, Hola. sí, ahora sí. Ya, chévere. Ok, ahí estamos. Entonces, ya está, ¿no? Lo último que les dije era bien y bene, que son estas tres palabras de aquí como ejemplo. Todas estas se escriben con la B. Ahora del mundo de las B nos pasamos al planeta de las V. ¿Cuándo, en qué casos y de qué manera tenemos que escribir la letra V? Hasta ahorita estamos bastante teóricos, yo lo sé. Luego de repasar estas reglas, vamos a pasar a los ejercicios. Y para resolver los ejercicios, ustedes pueden recurrir a volver a revisar cualquiera de estas reglas que están aquí escritas. Dice, las terminaciones de adjetivos aba, ave, abo, eva, eve, evo, iva, ivo. ¿De acuerdo? O sea, casi todas las que empiezan con a, con e o con i. Entonces, acá tenemos octava, suave, bravo, nueva, leve y decisivo. Todas estas palabritas de aquí, entonces se escriben con la letra V. Y ninguna de las que tenemos por aquí tienen una contraparte con B. O sea, no hay ningún caso en que se escriban, además de con V, con la letra B. Luego dice, después de la letra D, ¿ok? Advertencia, advenedizo, adversario. Ojo, es distinto al caso que decíamos arriba, porque arriba nosotros teníamos una vocal trabada, ¿no? Bru, bla. En cambio acá no es así. Acá tienes dos sílabas bien diferenciadas, no se fusionan, ¿no? Advertencia, advenedizo, adversario, ¿ok? Estas palabras además tienen la peculiaridad de que suenan como una T, ¿no? O sea, mira, la voy a escribir así, aunque no es correcto. La palabra advertencia es advertencia, pero normalmente alguien diría advertencia, advertencia.
Entonces, así pasa, ¿no? Esa letra D, nosotros solemos pronunciarla como T en una sílaba como esa, ¿ok? Entonces, úsalo a tu favor. Cuando tengas que pronunciar algo que suene como at, ya sabes, es A, D y V. Seguimos. Los prefijos, primeras partes de palabras. Vice, villa, villar. Vicealmirante, Villalobos. Terminaciones viro, vira, íboro e íbora, con excepción de víbora. Mireya, ¿tenías alguna pregunta? No. Allá. Ok, seguimos. Elvira, carnívoro, herbívora. Todas estas se escriben de esta manera. Recuerda solamente por tus raíces latinas que todo aquello que termine en boro con V, significa que come lo anterior. Carnívoro, que come carne. Herbívoro, que come hierbas, y así por el estilo. Las terminaciones servar y versar de los verbos conservar, observar, reservar y conversar. Aquí tienes varios ejemplos de formas. Conversó, reservé, observamos. Las formas de los verbos que no tienen ni V ni B en su infinitivo, ni V ni B en su infinitivo. Tuve, anduvieron, vayamos. Todas estas se van a escribir siempre con V. Vayamos, no existe el verbo vayar, no existe el verbo ir. Y vayamos es una de las tantas formas de este verbo ir que es tan irregular, ¿no? O sea, si yo tengo, por ejemplo, el verbo comer, en presente yo digo como, pero del verbo ir en presente es voy. O sea, ya le estoy cambiando todo pues a ese verbo. ¿Cómo es ir en pasado? Yo fui. No tiene nada que ver con ir, pero así se conjuga el verbo. En el futuro está mejorcito, ¿no? Porque ¿cómo es en futuro yo con el verbo ir? Yo iré. ¿Ok? Seguimos. Acá una excepción a la regla anterior es que ay, caramba, dice, las terminaciones verbales en va, en vas, o sea, las mismas que ya aprendimos en la parte de la B. Cuando tienes esos casitos, entonces no cuentan esta regla del uso de la V. Y finalmente, las palabras en las que este sonido es el sonido de la B aparece detrás de las letras D, B, D y N. Obvio, adverso, invierno. Ok, mucha teoría. Practiquemos un poquito. Primer ejercicio. Escribe las oraciones colocando B o V en su lugar correspondiente. Y acá comenzamos a poner puntitos. Desde el carruaje se veían muchas vacas pastando. A ver, ¿qué me dices? Con V. Con V esta de aquí. Ok, veían. Y vacas, Con V. También. Ujú. ajá, vacas pastando, correcto. Las dos muy bien. Dice, vacilo al beber ciertas aguas que quizá contengan bacilos. A ver, ahí cómo hago. Con V. Con V esta. Sí. Correcto, porque viene del verbo vacilar. Vacilar puede significar dudar, que es el uso que se está dando acá. También puede significar fastidiar o bromear. Vacilo al beber. Beber, ¿cómo lo hago? Con B. Con B me dice Flor. ¿Las dos o la primera nomás, Flor? Ya dos. Las dos. Las dos, correcto. Beber. Ciertas aguas que quizá contengan bacilos. Los bacilos son pequeños microorganismos que pueden causar en algunos casos enfermedades. Con B. Con B, correcto. Ese bacilo no viene del verbo vacilar y por lo tanto es con la letra B. Entonces,
Ha participado muy bien la amiga Flor y ha participado también muy bien la amiga Tania. Seguimos. Dice, de poco vale que la oveja vale de esa forma. V. V, Flor, correcto. De poco vale, Oveja oveja con B, Oveja con V. oveja con V. Y vale viene de valer. con V. Con V, correcto, vale. Vale de valer siempre es con V, ¿no? No, yo me he equivocado. No es vale de valer, es vale de balar, el sonido que hace la oveja. Y eso es con V. Mira, valer, valer, vale. ¿No? Por ejemplo, ella vale mucho para mí, vale. Pero otra cosa es balar. Balar, sonido que hace la oveja. Entonces acá yo tengo que decir vale. No quiero que la oveja vale muy tarde, no sé, por decir algo, ¿no? Entonces, vale. Y este es el caso, ¿no? Es el sonido de la ovejita. Cavó esta zanja porque me lo ordenaron, perdón, cavo esta zanja porque me lo ordenaron el sargento y el cabo. Con, Escuché V. con nomás. con B. Así, no, porque viene de verbo cavar. Ahí punto para Flor. Ajá, cabo, V. Y aquí, Ahí es con B. ahí sí es con B porque se refiere al rango militar, ¿no? Que viene después de soldado, es el cabo, ¿no? Es el jefe de los soldaditos, cabo. Letra E. Ya sé que solo vienes a buscar los bienes de la herencia. Con B. Aquí con B, así. Viene de verbo venir. Venir es con V. Y aquí bus. Empieza con bus. Acuérdate de esa regla. Bus, bus. Con B. Con Con B. B. Palabras que empiezan con bus, siempre con B. Bienes de la herencia. Bienes Con como B. sinónimo de propiedades. Correcto, Flor. Con B. Bienes. Bienes de la herencia. Ajá. Te está costando, ¿ah? Hierva bien esas hierbas para tomar una infusión. A ver. Ustedes son primas, ¿no? Creo que algo así me dijiste, Tania, una vez. Sí. Con Ah, V, ya. profesor. Con V, correcto. Hierba. A ver, la Con otra B. prima que me diga, ¿bien con B o con V? Con B. Con B, correcto, bien. Flor, hierbas, en este caso, ¿con B o con V? Con B. B, correcto. Acá se refiere al verbo hervir, que es con V, y aquí a las hierbas, que, o sea, el pastito, que es con B. El fontanero tuvo que poner un tubo nuevo. Fontanero es lo mismo que gasfitero en Perú. Fontanero es la palabra que se usa en España. Tuvo que poner un tubo nuevo. A ver, Con V. con V sí, porque viene del verbo tener. ¿Y este tubo? Con B. Muy bien, los tubos y este nuevo Con V. con V, nuevo, correcto. Ambas buenas participaciones. Nuevo punto para Tania, nuevo punto para Flor. Excelente, muchachas. Y ahora pasamos a palabritas. A ver, hagamos esto más difícil. Vamos a ir de tres, no, de cuatro en cuatro. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, empieza Tania y Tania tiene que hacer estas cuatro. Si hace las cuatro bien, pero rápido,
tiene un punto. Si se equivoca por lo menos en una, ya no tiene. ¿De acuerdo? Y al final los pasamos al Class Dojo. A ver, ¿quién quiere empezar con la primera fila? A ver qué prima ganará. Duelo de familia. Si ninguna me dice, yo elijo. ¿Quién empieza? Yo, profesor. A ver, Tania. Tributo, habla. Ya. A ver, sería tributo con B, Ya. Vocación. con V, Ya. Villa con V, Ya. Y divergente. Te están mm, soplando, te están soplando. no es mi propia voz, mire. Es con Ay, V. ay, ay. Con V, correcto. Pero esta no, querida Tania. Hebilla se escribe con... Estoy marcando los errores, ¿ya? Hebilla se escribe con B. Ya te equivocaste en esa palabra, has hecho 3 bien, correcto. Entonces, esta fue de Tania, entonces no hubo punto. Vamos ahora con Flor. Flor, segunda fila. Ya. Rubí con B. Vaticano con B. Vaticano con B. Contribución con B. Contribución con B. Observación. Con B. Y está. Y con C. De casa. Observación, no P. Tiene que sonar B también. Observación. Ya. Es con, con V. Ah, ya, ahora sí, con V. Todo bien, salvo una. A ver, Tania, ¿sabes cuál es la que está equivocada de las 4 que ha hecho tu prima? Ya, a ver, la palabra Vaticano es con V. Correcto. La palabra Vaticano era con V. Entonces, Flor, F. No, mira, justo F. Todavía no hay punto. Tania, segunda oportunidad. Dale, lúzcase. No se vale googlear, ¿eh? A ver. Tania la una, Tania las dos. Ya, Proveedor, habla. con V, Con V, lloviznar. con V. Laberinto, Laberinto con B, hervida, de agua, hervida. con V. Con V y esta vez sí es un éxito. Tania tiene un punto correcto. Vamos ahora con Flor. Vamos, Flor. Siguiente fila. Adversidad con V. Con V, navegación. Con V. Tábano. Con B. Con B, divisibilidad. V y B. V y B. Y es correcto. Flor también tiene su puntazo. Correcto, las 4 palabras bien. Y eso que divisibilidad era un poco difícil, ¿eh? Te felicito, querida Flor. Vamos con Tania, siguiente fila. Ya, ah, Adverbial. con V. ¿Ya está? Estribo No, con. no, te falta, te falta. Estamos acá. Ah, ya, burbuja con B. Espérate. Acá en adverbial te falta un sonido. En Adver. vial, Ah, ya, con B. con B. Burbuja. Con B, las dos. Correcto. Parvularia. Con V. Con V y bursátil. Bursátil con. Ay, ¿cómo que puede ser esa? ¿Qué son? 3. Ya. Bursátil viene de la bolsa de valores. Entonces con B. Con B y la respuesta de Tania es correcto. Tania tiene 2 puntos, señores. Vamos ahora con la Flor. Dale, Flor. Con B. Estribo Estribo con con B. Ni la palabra me dice ya de frente con B, dice. Jarabe. También con B.
Ajá, incultivable. V y B. V y B dice, y bonanza. ¿Qué es bonanza? Bonanza es algo muy bueno, un periodo bueno económico. Con B. Con B, correcto. Y Flor tiene su puntazo. Ajá. Solo para garantizar que no me están haciendo trampa, vamos a añadir ahora, que estamos empezando nueva ronda, un pequeño cambio. Van a hacer la fila que yo les diga en el momento. Entonces, por ejemplo, Tania, esta fila, vamos, te escuchamos. Con B. Con B. Ahora, Con V. No, con espérese. V. Ah, Aquí. Viraje. ¿Un viraje, profesor, qué es? Estás con tu timón y giras hacia un lado. Viras, cambias de dirección. Con B. Con B y convalescencia. Convalescencia con V. Convalescencia con V. Y esta vez hubo dos errores, Tania. Ahí, Mira, ajá, ahí es B. bilidad, correcto. Todo lo que termina en bilidad con B. Y viraje y virar, ambos son con V. ¿Ok? Ah, No lo olvidemos. Entonces, aquí Tania no tuvo punto. Nuestra querida Flor ahora va a hacer esta fila. A ver, Flor, te escuchamos. Omnívoro es con V. V. Vagabundo. Primero con V, luego con B. Ya. Naviera. ¿Qué es naviera? Viene de navegación, navegar por un río. Con V. Con V. Y mozárabe. ¿Qué es mozárabe? Mozárabe. Pero no dice que Es, es con B. ya, digamos, viene de árabe, de Arabia. Con B. Con B. Y la respuesta de Flor es correcta. Flor tiene un punto más. Ahora, Tania, hazte esta de acá. Tania. con B. Civilidad con B. Benévolo. Con B y la segunda con V. Con B y la segunda con V. Aquí, Herbívoro B. ya, Y luego V. V. Y bujía Con B. con B. Y la respuesta de Tania tuvo un error. A ver, ¿en cuál te equivocaste, Tania? Benévolo, herbívoro. Creo que en herbívoro. No, Bujía. aquí, en Ay, habilidad. Profe, pero si habilidad termina siempre, sí, pero había una excepción, pe amiga. Mira, habilidad, excepto movilidad, civilidad, servilidad. Ahí tenías un casito de excepción. Estaba difícil, estaba difícil. Entonces, esta palabrita se escribe con V, ya no se olviden, con V. Entonces aquí Tania no pudo tener su punto. Pasamos a la amiga Flor. Flor, haces la última fila. Esta. Iba, Con B. con B. Anduvieron, Con V. con V. Binoculares, Con B. con B. Y convexo, Con V. con V. Correcto, correcto, correcto. Flor, su puntazo. Y vamos, Tania, yo creo en ti, Tania. Vamos con esta. Tania. Tania, si no hablas, asumo que estás plagiando, Tania. 3, 2, 1. Ya se fue Tania, creo. A ver, Flor, tú entonces. Uy, ha perdido.
Ya, bisectriz es con B, Es con B, con B, oblicuo, con B, B, descalabro, con B, con B y leve, con V. con V. Muy bien, amiga Flor. Todo correctísimo. Todo muy bien. Tania, ¿estás ahí? Yo pensé que te había resentido. Dijiste, no, ya no quiero nada y se fue. ¿Estás ahí? No, profesor, es que se me fue mi batería. Ah, ya, ok, ok. Está bien, a todos nos pasa. Entonces, Tania, te queda una, que es esta de aquí. Cuéntanos. Con B, la primera. Con B la primera, buhardilla. Ya, Cabecilla. cabecilla con V. Viene de cabeza. Ah, ya, con B, con B. Ah, ya ves, para que veas que soy cuate. Viceversa. Viceversa, las dos con V. Las dos con V, viceversa. Y ébano. Ébano con V. ¿O no? Ébano con... Parecía ébano. ¿Qué es un ébano? Ébano es un tipo de color y de... Es una madera de color muy negra. Entonces con B. Correcto, ahora sí, todo muy bien. Tania tuvo también su puntazo. Ok, entonces agregamos puntos. Tania tuvo 1, 2, 3 y Flor tuvo 1, 2, 3, 4. 3 y 4. Entonces, Flor asume va a alcanzar a 1, otro más, 2, otro más, 3, otro más, 4. Y Tania, 1, 2 y 3. Correcto, vamos entonces 6 a 5 en la clase del día de hoy. Muy bien, amigas, continuamos. Buen trabajo. Ya, ahora pasamos. No, miren, vamos a hacer algo. Ya son las 3:20 y por el tiempo no vamos a poder ver el día de hoy el uso de la C, S y Z, sino que tenemos que pasar a nuestra lectura del Niño del Junto al Cielo. No se preocupen porque nuestro simulacro del día de hoy, ¿qué ha pasado? La semana pasada dieron el simulacro, según me informa el profesor Miguel, pero ha habido notas bastante bajas, sobre todo en los cursos de números. Entonces, tengo entendido que en estas semanas con los profesores se ha realizado algunos reforzamientos y algunos repasos. Entonces, el día de hoy, ustedes van a rendir el mismo simulacro que dieron la semana pasada. Miren esa tremenda oportunidad, el mismo simulacro que dieron la semana pasada y se espera que esta vez, en efecto, puedan tener unas calificaciones mejores. Entonces, el CS y Z pasa para la siguiente clase, que sería justamente el día viernes. El sábado tendríamos nuevo tema y con eso ya estaríamos, ¿ok? Entonces, pasamos a nuestra lectura. La voy a poner por aquí. Hay una página muy bonita para encontrar cuentos bien escritos que se llama Ciudad Seba. Ahí está, Ciudad Seba. En Ciudad Seba, tú tienes a tu disposición una biblioteca muy grande de cuentos, de poemas y incluso de fragmentos de novelas y de ensayos puedes encontrar ahí. Entonces, que no me da el clic. Si en algún momento ustedes quieren, pueden pasar por ahí, por Ciudad Seba. Uy, ¿qué pasó, Tania? ¿Algo querías enseñarnos? Eh, Pueden pasar un buen momento con Ciudad Seba. Ahí estamos. Entonces, desde aquí vamos a hacer nuestra lectura del día de hoy. A ver, como es usual, voy a empezar yo y luego puede seguir cualquiera de ustedes dos. Los tres el día de hoy leemos. Los tres leemos juntos nuestro cuento. El niño de Junto al Cielo, antes de empezar, les decía, es la historia de el pequeño Esteban,
Es un cuento muy simpático que fue inventado allá por los años 60, si no me falla la memoria, por el escritor Enrique Congrains Martín. Es un escritor peruano y esta es una historia muy realista, además, y de repente algo parecido a lo que le ocurre a Esteban te haya pasado a ti alguna vez en la vida. Miremos. El niño de Junto al cielo de Enrique Congrains. Por alguna desconocida razón, Esteban había llegado al lugar exacto, precisamente al único lugar, pero no sería más bien que aquello había venido hacia él. Bajó la vista y volvió a mirar. Sí, ahí seguía el billete anaranjado junto a sus pies, junto a su vida. ¿Por qué? ¿Por qué él? Su madre se había encogido de hombros al pedirle, él, autorización para conocer la ciudad, pero después le advirtió que tuviera cuidado con los carros y con las gentes. Había descendido desde el cerro hasta la carretera, y a los pocos pasos divisó aquello junto al sendero que corría paralelamente a la pista. Vacilante, incrédulo, se agachó y lo tomó entre sus manos. 10, 10, 10. Era un billete de 10 soles, un billete que contenía muchísimas pesetas, innumerables reales. ¿Cuántos reales? ¿Cuántos medios exactamente? Los conocimientos de Esteban no abarcaban tales complejidades. Y por otra parte, le bastaba con saber que se trataba de un papel anaranjado que decía 10 por sus dos lados. Una pausa aquí. No vayas a creer que Esteban se ha encontrado 10 soles de los de ahora, ¿no? 10 soles con los que te compras pues un par de dulces. No, no, no. Estamos hablando de los años 50, 60, y los soles a los que Esteban se refiere son los soles antiguos. Pregúntale a tu mamá, a tu abuelita, qué cosa podías hacer con los soles antiguos. O sea, imaginemos que esos 10 soles es como si hoy habláramos pues de 40, 50 soles quizás. Los soles de antes valían mucho más. Antes de nuestra moneda, que es el nuevo sol, existían los intis y antes de los intis existían los soles antiguos. Y esa moneda de sol valía, como te digo, muchísimo. Entonces, en tu cabecita alucina que Esteban se ha encontrado como 40, como 50 soles. Entonces, un chibolito que está por la calle y que se encuentra esa cantidad de plata, a su madre, pues es un montón de plata para un niño. Seguimos. Vacilante, incrédulo, se agachó y lo tomó entre sus manos. 10, 10. Ah, no, pero sí ya lo leí. Dice, siguió por el sendero, rumbo a los edificios que se veían más allá de ese cerro cubierto de casas. Esteban caminaba unos metros, se detenía y sacaba el billete de su bolsillo para comprobar su indispensable presencia. ¿Había venido el billete hacia él? Se preguntaba, ¿o era él el que había ido hacia el billete? Cruzó la pista y se internó en un terreno salpicado de basura, desperdicios de albañilería y excrementos. Llegó a una calle y desde allí divisó al famoso mercado, el mayorista, del que tanto había oído hablar. ¿Eso era Lima? Lima, Lima. La palabra le sonaba a hueco. Recordó. Su tío le había dicho que Lima era una ciudad grande, tan grande que en ella vivían 1 millón de cabezas. Perdón, 1 millón de personas. La bestia con 1 millón de cabezas. Esteban había soñado hacía unos días antes del viaje en eso. Una bestia con 1 millón de cabezas. Y ahora él, con cada paso que daba, iba internándose dentro de la bestia. Aún creo que no sabemos, amigas, de dónde es Esteban, pero hasta aquí en el cuento podemos deducir fácilmente que él pues no es de Lima. Él está mirando Lima y se está admirando con las cosas que Lima tiene. Le llaman la atención tremendamente. Además, mira que es un niño caminando solito por la ciudad. Eso es extraño. Y eso también nos dice que el cuento no es de esta época. Hoy sería muy anormal que en una ciudad tan grande como lo es Lima, una familia dejase a su hijo pequeño caminar solito por la calle. A 1 cuadra, 2 cuadras, no, pero Esteban está caminando bastante. ¿Eh?
En los pueblos sí es más común que uno pueda salir tranquilo, ¿no? Pero en las ciudades hay tantos peligros que así nomás un niño no sale solo. Se detuvo y meditó. La ciudad, el mercado mayorista, los edificios de 3 y 4 pisos, los autos, la infinidad de gentes, algunas como él, otras no como él, y el billete anaranjado, quieto, dócil, en el bolsillo de su pantalón. El billete llevaba el 10 por ambos lados y en eso se parecía a Esteban. Él también llevaba el 10 en su rostro y en su conciencia. El 10 años lo hacía sentirse seguro y confiado, pero solo hasta cierto punto. Antes, cuando comenzaba a tener noción de las cosas y de los hechos, la meta, el horizonte, había sido fijado en los 10 años. Y ahora, no, desgraciadamente no. 10 años no era todo. Esteban se sentía incompleto aún. Quizás si cuando tuviera 12, quizás si cuando llegara a los 15, quizá ahora mismo, con la ayuda del billete anaranjado. A ver, amigas, Tania Flor, ¿cuál de las dos quisiera continuar? Tania Flor. Tania Flor. Ahí estás, Yo, Tania. Te escucho, ya, Tania. ya, dice, estuvo dando vueltas, atisbando dentro de la bestia, hasta que llegó a sentirse parte de ella. 1 millón de cabezas y ahora una más. La gente se movía, se agitaba, unos iban en una dirección, otros en otra, y él, Esteban con el billete anaranjado, quedaba siempre en el centro de todo, en el ombligo mismo. Unos muchachos de su edad jugaban en la vereda. Esteban se detuvo a unos metros de ellos y quedó observando el ir y venir de las bolas. Jugaban dos y el resto hacía ruedo. Bueno, habían dado unas cuadras y por fin encontraba seres como él, gente que no se movía innecesariamente de un lado a otro. Parecía, por lo visto, que también en la ciudad habían seres humanos. ¿Cuánto tiempo estuvo contemplándolo? ¿Un cuarto de hora? ¿Media hora? ¿Una hora? ¿Acaso dos? Todos los chicos habían ido, todos menos uno. Esteban quedó mirándolo mientras su mano dentro del bolsillo acariciaba el billete. Hola, hombre. Hola, respondió Esteban, susurrando casi. El chico era más o menos de su misma edad y vestía pantalón y camisa de un mismo tono, algo que debió ser caqui en otros tiempos, pero que ahora pertenecía a esa categoría de colores vagos e indefinibles. ¿Eres de por acá?, le preguntó Esteban. Sí, este se aturdió y no supo cómo explicar que vivía en el cerro y que estaba en viaje de exploración a través de las bestias de 1 millón de cabezas. ¿De dónde? Ay, me he perdido. Allá. Aquí. Ah, Ahí te lo ya. marqué. Ya. Aquí ya dice. ¿De dónde? Ah, se había acercado y estaba frente a Esteban. Era más alto y sus ojos inquietos le recorrían de arriba a abajo. ¿De dónde, ah? Volvió a preguntar. De allá, del cerro. Y Esteban señaló en la dirección en que había venido. Sam Consume, No, Cosme, San Cosme. San Cosme, San Cosme. Esteban meneó la cabeza negativamente. ¿Del Agustino? Sí, de ahí, exclamó sonriendo.
Ese era el nombre y ahora lo recordaba. Desde Un ratito hace- está ahí. Un ratito está ahí, Tanita. Pregunta para Tania, para Flor, para Kelly, que recién se ha sumado. Em, ¿Alguna vez ustedes sí han podido viajar a Lima? ¿Conocen esta zona que se está describiendo en el cuento? bueno, Tania, Flor, profesor, Kelly. en mi caso no, nunca he tenido la oportunidad de ir a Lima, porque, pero sí escuché el nombre por la televisión, así nada Ujú. más. Ya. ¿Y en tu caso, Flor? Has prendido tu micro, pero no te oímos, amiga Flor. Oportunidad para viajar a Lima. Sí, bienvenida. ¿Has podido venir a Lima alguna vez? ¿A alguna zona de Lima? Uy, bueno, o ustedes o yo estamos con algún problemilla de conexión, me parece, pero quisiera mostrarles más o menos cuál es la zona por donde ha estado Esteban. Acá el Agustino. Ojo, estamos hablando de hace muchos años. Estamos de, de- debes en algún momento el como ustedes lo han es Profesor, Mm, Tania, 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 responde. Ay, dime, ¿qué pasó? ¿Qué fue? Es el internet del profe, ¿no? Porque cuando Sí, hablas creo y que cuando sí. Ah, yo también pensaba que era mi internet, estaba un poco preocupada. no es el profesor, entonces Ujú. ya yo me sé clase, soy la anfitriona. Ahora eres la anfitriona. ¿Dónde está Mireya? Que active su cámara. Está durmiendo, está mal.
Oh, chicas, ¿me escuchan? Sí, profe, sí se la escucha. Sorry, no sé qué pasó otra vez, perdí conexión, pero ya estamos aquí. Eh, ya. Bueno, les había hecho la pregunta a varios de ustedes si alguna vez habían estado por Lima y específicamente por el lugar que nos presenta la lectura. Voy a compartirles pantalla de nuevo, solo para mostrarles un ratito de qué estamos hablando. Miren, aquí ustedes tienen una imagen de cómo es o de cómo luce el distrito del Agustino. Es un distrito súper comercial, tiene dentro de sí un famoso mercado de frutas, y como pueden ver en esta imagen, algo así es el lugar donde estaba nuestro amigo Esteban. El Agustino es un pueblo que crece hacia arriba, o sea, las casas están a la vera del camino, de las pistas, pero también hay muchas casas que crecen hacia arriba del cerro, ¿no? La mayoría de ellos son asentamientos humanos o pueblos jóvenes, ¿no? Dentro del mismo distrito. Entonces, de un ambiente así es que Esteban viene, o sea, de esta casa, es donde él vive en estos momentos, parece que recién ha llegado a esa casa, y baja para conocer al resto de la familia, al resto digamos, cosas que puedes encontrar en la ciudad. Este es el famoso distrito entonces de El Agustino en Lima. Tania, continúa entonces, por favor. Tania, ¿estás por ahí? A ver, ya, a ver, Te quedaste en ya, sí aquí. ya. Sí, de ahí, exclamó sonriendo. Ese era el nombre y ahora lo recordaba. Desde hacía meses, cuando se enteró de la decisión de su tío de venir a radicarse a Lima, venía averiguando cosas de la ciudad. Fue así como supo que Lima era muy grande, demasiado grande. Tal vez que había un sitio que se llamaba Callao y que ahí llegaban buques de otros países, que habían lugares muy bonitos, tiendas enormes, calles larguísimas. Lima. Su tío había salido 2 meses antes que ellos con el propósito de conseguir casa. Una casa. ¿En qué sitio será? Le había preguntado a su madre. Ella tampoco sabía. Los días corrieron y después de muchas semanas llegó la carta que ordenaba partir. Lima, el cerro de Agustino Esteban. Pero él no lo llamaba así. Ese lugar tenía otro nombre. La choza que su tío había levantado quedaba en el barrio de Junto al Cielo. Y Esteban era el único que lo sabía. Ahí entonces tenemos la razón del nombre del cuento, ¿no? Esteban es un niño que vive en Junto al Cielo, así se llama su barrio. Continúa, por favor. "Mm, Arriba, arriba. yo no tengo casa", dijo el chico después de un rato. Tiró una bola contra la tierra y exclamó: "Caray, no tengo. ¿Dónde vives entonces?", se animó a inquirir Esteban. El chico recogió la bola, la frotó en su mano y luego respondió: "En el mercado, cuido la fruta, duermo a ratos". Amistoso y sonriente, puso una mano sobre el hombro de Esteban y le preguntó: "¿Cómo te llamas tú?". "Esteban". "Yo me llamo Pedro". Tiró la bola al aire y la recibió en la palma de su mano. "Te juego. ¿Ya, Esteban?". Hasta Las ahí, bolas rotaron. espérame. Un par de preguntas. Quisiera saber si se entiende la condición de este niño que se llama Pedro. O sea, ¿dónde vive Pedro? Vive en el mercado. Claro, vive en el mercado, o sea, no tiene una casa, es un niño Ujú.
No desamparado, es tiene un nada niño que de ver. la calle. Exacto, no tiene un hogar, ¿no? Y la segunda pregunta es si se entiende qué están jugando o qué van a empezar a jugar Pedro y Esteban. ¿Ninguna idea? Parece que son bolas pequeñitas, ruedan sobre la tierra. ¿No se entiende? Creo, me parece, que Esteban y el amigo Pedro están jugando a las canicas. Ajá, las canicas. Ajá. Están jugando a las canicas, nuestras bolitas de cristal. Entonces, bueno, Esteban y Pedro son dos niños, seguramente pobres los dos, aunque Pedro más aún que Esteban, y se han puesto a jugar ahí. Las bolas rodaron sobre la tierra, persiguiéndose mutuamente. Pasaron los minutos, pasaron hombres y mujeres junto a ellos. Pasaron autos por la calle, siguieron pasando los minutos. El juego había terminado. Esteban no tenía nada que hacer junto a la habilidad de Pedro. Las bolas al bolsillo y los pies sobre el cemento gris de la acera. ¿A dónde ahora? Empezaron a caminar juntos. Esteban se sentía más a gusto en compañía de Pedro que estando solos. Estando solos. Dieron algunas vueltas, más y más edificios, más y más gentes, más y más autos en las calles. Y el billete anaranjado seguía en el bolsillo. Esteban lo recordó. Mira lo que me encontré. Lo tenía entre sus dedos y el viento lo hacía oscilar levemente. ¡Caray! Exclamó Pedro y lo tomó, examinándolo al detalle. 10 soles, caray, ¿dónde lo encontraste? Junto a la pista, cerca del cerro, explicó Esteban. Pedro le devolvió el billete y se concentró un rato. Luego preguntó, ¿qué piensas hacer, Esteban? No sé, guardarlo seguro, y sonrió tímidamente. Caray, yo con 1 libra haría negocios, palabra que sí. ¿Cómo? Pedro hizo un gesto impreciso que podía revelar a un mismo tiempo muchísimas cosas. Su gesto podía interpretarse como una total despreocupación por el asunto, los negocios, o como una gran abundancia de posibilidades y perspectiva. Esteban no comprendió. ¿Qué clase de negocios, ah? Cualquier clase, hombre. Pateó una cáscara de naranja que rodó desde la vereda hasta la pista. Casi inmediatamente pasó un ómnibus que la aplanó contra el pavimento. Negocios hay de sobra, palabra que sí. Y en unos 2 días, cada uno de nosotros podría tener otra libra en el bolsillo, o sea, otros 10 soles. ¿Una libra más? Preguntó Esteban asombrándose. Pero claro, claro que sí. Volvió a examinar a Esteban y le preguntó, ¿tú eres de Lima? Esteban se ruborizó, se puso rojo. No, él no había crecido al pie de las paredes grises ni jugando sobre el cemento áspero e indiferente. Nada de eso en sus 10 años, salvo lo de ese día. No, no soy de acá. Soy de Tarma. Llegué ayer. Ah, exclamó Pedro observándolo fugazmente. De Tarma, ¿no? Sí, de Tarma. Habían dejado atrás el mercado y estaban junto a la carretera. A medio kilómetro de distancia se alzaba el Cerro del Agustín, el barrio de junto al cielo, según Esteban. Antes del viaje, en Tarma, se había preguntado, ¿iremos a vivir a Miraflores, al Callao, a San Isidro, a Chorrillos, todos estos distritos de Lima? ¿En cuál de esos barrios quedará la casa de mi tío? Habían tomado el ómnibus y después de varias horas de pesado y fatigante viaje, arribaban a Lima. Miraflores, La Victoria, San Isidro, Callao. ¿A dónde, Esteban? ¿A dónde? Su tío había mencionado el lugar, y era la primera vez que Esteban lo oía nombrar. Debe ser algún barrio nuevo, pensó. Tomaron un auto y cruzaron calles y más calles, todas diferentes, pero cosa curiosa, todas parecidas también. El auto los dejó al pie de un cerro. Casas junto al cerro, casas en mitad del cerro, casas en la cumbre del cerro. Habían subido, y una vez arriba, junto a la choza que había levantado su tío, Esteban contempló a la bestia con 1 millón de cabezas. La cosa se extendía y se desparramaba, cubriendo la tierra de casa, calles, techos, edificios, más allá de lo que su vista podía alcanzar.
Entonces Esteban había levantado los ojos y se había sentido tan encima de todo, o tan abajo quizá, que había pensado que estaba en el barrio de junto al cielo. Oye, ¿quisieras entrar en algún negocio conmigo? Pedro se había detenido y lo contemplaba, esperando respuesta. ¿Yo? Titubeando preguntó. ¿Qué clase de negocio? ¿Tendría otro billete mañana? Claro que sí, por supuesto, afirmó resueltamente. A ver, amiga Flor, ¿puedes seguir? Sí, sí, profesor. A ver, amiga. ¿Dónde está? Aquí. Acabo de... Ay, es que ya desconecté el mouse. Acá. La mano de Esteban acarició el billete y pensó que podría tener otro billete más y otro más y muchos más, muchísimos billetes más. Seguramente entonces el 10 años sería esa meta que siempre había soñado. ¿Qué clase, qué clase de negocio se puede, ah? Preguntó Esteban. Pedro sonrió y le explicó. Negocios hay muchos. Podríamos comprar periódicos y venderlos por Lima. Podríamos comprar revistas, chistes. Hizo una pausa y escupió con vehemencia. Luego dijo, entusiasmándose, mira, compraremos 10 soles de revistas y los vendemos ahora mismo, en la tarde, y tenemos 15 soles, palabra. ¿15 soles? Claro, 15 soles. 2,50 para ti y 2,50 para mí. ¿Qué te parece, ah? A ver, Convinieron. antes de que sigas, solo una aclaración, porque es una palabra antigua. Ahí Pedro le está explicando a Esteban que pueden hacer negocios y que pueden comprar revistas o chistes. Chistes era la manera como en la Lima de los 50 o 60 se le conocía a los cómics, ¿no? A los libros o a las revistas de cómics se les llamaba chistes. Así no fueran graciosos, podían ser de drama, pero la gente les llamaba chistes. Entonces, Pedro le está proponiendo a Esteban comprar 10 soles de revistas, revenderlas, obviamente a un poquito más de precio, y ganarían, ya no tendrían 10 soles, sino tendrían 15 soles. Esteban no se lo puede creer. Dale. Convinieron en reunirse al pie del cerro dentro de una hora. Convinieron en que Esteban no diría nada, ni a su madre ni a su tío. Convinieron en que venderían revistas y que de la libra de Esteban saldrían muchísimas otras. Esteban había almorzado apresuradamente y le había vuelto a pedir permiso a su madre para bajar a la ciudad. Su tío no almorzaba con ellos, pues en su trabajo le daban de comer gratis, completamente gratis, como había recalcado al explicar su situación. Esteban bajó por el sendero ondulante, saltó la acequia y se detuvo al borde de la carretera, justamente en el mismo lugar en que había encontrado en la mañana el billete de 10 soles. Al poco rato apareció Pedro y empezaron a caminar juntos, internándose dentro de la bestia de 1,000,000 de cabezas. Vas a ver qué fácil es vender revistas. Esteban, las ponemos en cualquier sitio. La gente las ve y listo, las compra para sus hijos. Y si queremos, nos ponemos a gritar en la calle el nombre de las revistas y así vienen más rápido. Ya vas a ver qué bueno es hacer negocios. ¿Queda muy lejos del sitio?, preguntó Esteban, al ver que las calles seguían alargándose casi hasta el infinito. ¿Qué lejos había quedado Tarma? ¿Qué lejos había quedado todo lo que hasta hace unos días había sido habitual para ellos? Flor. ¿Sí? ¿Se me escucha, profesor? Profe, profe, ¿se me escucha?
Caramba, decía, tercera vez que pasa, disculpen. A ver, seguimos. Vamos a terminar de una manera u otra. Debe ser esta computadora. A ver, seguías entonces, Flor. Listo, puedes continuar, Flor. Ya. No, ya no, ya no. Ahora estamos cerca del tranvía y nos vamos corriendo hasta el centro. ¿Cuánto cuesta el tranvía? Nada, hombre, y se rió de buena gana. Lo tomamos nomás y le decimos al conductor que nos deje ir hasta la Plaza San Martín. Gorrear, por si Más, acaso, significa tomar algún tipo de servicio público, un carro, por ejemplo, y no pagar pasaje. Eso es gorrear. Continúa. ya, más y más cuadras. Y los autos, algunos viejos, otros increíblemente nuevos y flamantes, pasaban veloces, rumbo sabe Dios dónde. ¿A dónde va toda esa gente en auto? Pedro sonrió y observó a Esteban, pero ¿a dónde iban realmente? Pedro no halló ninguna respuesta satisfactoria y le limitó a mover la cabeza de un lado a otro. Más y más cuadras. Al fin terminaron la calle y llegaron a una especie de parque. ¡Corre!, lo gritó Pedro. De súbito, el tranvía comenzaba a ponerse en marcha. Corrieron, cruzaron en dos saltos la pista y se encaramaron al escribo. Antes Una de que vez, sigas, amiga, esta palabra también tranvía es interesante, sobre todo porque ya no se usa, al menos en el Perú. Un tranvía, como pueden ver en las imágenes, era como un tren, pero que tiene un solo vagón y que tiene como una suerte de cablecito eléctrico que va hacia la parte de arriba. Antes, como pueden ver en la imagen, había un tranvía que recorría las calles de Lima, de aquí, por el centro de Lima, pasaba, se iba hasta el Callao, pero con el tiempo esto ya desapareció. El tranvía todavía existe como objeto en el distrito de Barranco, hace un circuito muy pequeñito, pero ya no recorre la ciudad completa, como antes, porque ahora pues hay muchos buses, hay muchas combis, entonces el tranvía ya ha perdido su utilidad. Continúa, por favor, amiga Flo. Seguimos. ¿dónde? ¿Dónde me quedo? Allá. Una vez, ahí, ¿verdad? Sí, Una vez arriba se miraron, sonrientes. Esteban empezó a perder el temor y llegó a la conclusión de que seguían siendo el centro de todo. La bestia de 1 millón de cabezas no era tan espantosa como había soñado, y ya no le importaba estar siempre, aquí o allá, en el centro mismo, en el ombligo mismo de la bestia. ok, Parecía, gracias. Parecía que el tranvía se había detenido definitivamente esta vez, después de una serie de paradas. Todo el mundo se había levantado de sus asientos y Pedro lo estaba empujando. Vamos, ¿qué esperas? ¿Aquí es? Claro, baja. Descendieron y otra vez a rodar sobre la piel de cemento de la bestia. Esteban veía más gente y las veía marchar, sabe Dios dónde, con más prisa que antes. ¿Por qué no caminaban tranquilos, suaves, con gusto, como la gente de Tarma? Después volvemos y por estos mismos sitios vamos a vender las revistas. Bueno, asintió Esteban. El sitio era lo de menos, se dijo. Lo importante era vender las revistas y que la libra se convirtiera en varias más. Eso era lo importante. ¿Tú tampoco tienes papá?, le preguntó Pedro mientras doblaban hacia una calle por la que pasaban los rieles del tranvía. No, no tengo, y bajó la cabeza entristecido. Luego de un momento Esteban preguntó, ¿y tú? Tampoco, ni papá ni mamá. Pedro se encogió de hombros y apresuró el paso. Después inquirió descuidadamente. ¿Y al que le dices tío? Ah, él vive con mi mamá. Ha venido a Lima de chofer. Cayó, pero enseguida dijo, mi papá murió cuando yo era un chico. Ah, caray.
¿Y tu tío qué tal te trata? Bien, no se mete conmigo para nada. Ah, queda claro que el tío no es su tío, ¿no? Sino que es la pareja de su mamá. Habían llegado al lugar. Tras un portón se veía un patio más o menos grande, puertas, ventanas y dos letreros que anunciaban al por mayor. Ven, entra, le ordenó Pedro. Estaban adentro. Desde el piso hasta el techo había revistas y algunos chicos como ellos, dos mujeres y un hombre seleccionaban sus compras. Pedro se dirigió a uno de los estantes y fue acumulando revistas bajo el brazo. Las contó y volvió a revisarlas. Paga. Esteban vaciló un momento. Desprenderse del billete anaranjado era más desagradable de lo que había supuesto. Se estaba bien teniéndolo en el bolsillo y pudiendo acariciarlo cuantas veces fuera necesario. Paga, repitió Pedro mostrándole las revistas a un hombre gordo que controlaba la venta. ¿Es justo una libra? Sí, justo. 10 revistas, a un sol cada una. Oprimió el billete con desesperación, pero al fin terminó por extraerlo del bolsillo. Pedro se lo quitó rápidamente de la mano y lo entregó al hombre. Vamos, dijo jalándolo. Se instalaron en la Plaza San Martín, una de las principales del centro de Lima, y alinearon las 10 revistas en uno de los muros que circulaban del jardín. Revista, 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 señor, revista, señora, revistas, revistas. Cada vez que una de las revistas desaparecía con un comprador, Esteban suspiraba aliviado. Quedaban 6 revistas y pronto, de seguir así las cosas, no habría de quedar ninguna. ¿Qué te parece? Preguntó Pedro sonriente con orgullo. Está bueno, está bueno. Y se sintió enormemente agradecido a su amigo y socio. Revistas, revistas, no quiero un chiste, señor. El hombre se detuvo y examinó las carátulas. ¿Cuánto? Un sol 50 nomás. La mano del hombre quedó indecisa sobre 2 revistas. ¿Cuál? ¿Cuál llevará? Al fin se decidió. Cóbrese. Y las monedas cayeron tintineantes al bolsillo de Pedro. Esteban se limitaba a observar, meditaba y sacaba sus conclusiones. Una cosa era soñar allá en Tarma con una bestia de 1 millón de cabezas, y otra era estar en Lima, en el centro mismo del universo, absorbiendo y paladeando con fruición la vida. Él era el socio capitalista, y el negocio marchaba estupendamente bien. Revista, revista, gritaba el socio industrial, y otra revista más que desaparecía en manos impacientes. Apúrate con el vuelto, exclamaba el comprador, y todo el mundo caminaba a prisa, rápidamente. ¿A dónde van que se apuran tanto? Pensaba Esteban. Es cierto, en Lima todos caminan rápido. Bueno, bueno, la bestia era una bestia bondadosa, amigable, aunque algo difícil de comprender. Eso no importa. Seguramente con el tiempo se acostumbraría. Era una magnífica bestia que estaba permitiendo que el billete de 10 soles se multiplicara. Ahora ya no quedaban más que 2 revistas sobre el muro, 2 nada más, y 8 desparramándose por desconocidos e ignorados rincones de la bestia. Revista, revistas, chistes a sol 50, chistes, listo. Ya no quedaba más que una revista y Pedro anunció que eran las 4:30. Amigas, faltarán 5 minutos para el final del cuento. ¿Pueden quedarse conmigo? Lo digo porque ya estamos sobre la hora. Confirmen, por favor. Por mí nada más, profesor. Ya, seguimos. Caray, me muero de hambre, no he almorzado, prorrumpió luego. ¿No has almorzado? No, no he almorzado. Observó a posibles compradores entre las personas que pasaban y después sugirió. ¿Me podrías ir a comprar un pan o un bizcocho? Bueno, aceptó Esteban inmediatamente. Pedro sacó un sol de su bolsillo y explicó. Esto es de los 2.50 de mi ganancia, ¿ya? Sí, ya sé. ¿Ves ese cine? Preguntó Pedro, uno que quedaba en la esquina. Esteban asintió. Bueno, sigues por esa calle y a mitad de cuadra hay una tiendecita de japoneses. Anda y cómprame un pan con jamón o tráeme un plátano y galletas. Cualquier cosa, ¿ya, Esteban? Ya. Recibió el sol, cruzó la pista, pasó por entre 2 autos estacionados y tomó la calle que le había indicado Pedro. Ahí estaba la tienda. Entró. Deme un pan con jamón, pidió a la muchacha que atendía. Sacó un pan de la vitrina. Lo envolvió en un papel y se lo entregó. Esteban puso la moneda sobre el mostrador. Vale un sol 20, advirtió la muchacha. Un sol 20. Devolvió el pan y quedó indeciso un instante. Luego se decidió. Dame un sol de galletas entonces. Tenía el paquete de galletas en la mano y andaba lentamente. Pasó junto al cine y se detuvo a contemplar los atrayentes avisos. Miró a su gusto y luego prosiguió caminando.
¿Habría vendido Pedro la revista que le quedaba? Más tarde, cuando regresara a Junto al Cielo, lo haría feliz, absolutamente feliz. Pensó en ello. Apresuró el paso, atravesó la calle, esperó que pasaran unos automóviles y llegó a la vereda. 20 o 30 metros más allá había quedado Pedro. O se había confundido, porque ya Pedro no estaba en ese lugar, ni en ningún otro. Llegó al sitio preciso y nada. Ni Pedro, ni revista, ni 15 soles, ni... ¿Cómo había podido perderse o desorientarse? Pero ¿no era ahí donde habían estado vendiendo las revistas? ¿Era o no era? Miró a su alrededor. Sí, en el jardín de atrás seguía la envoltura de un chocolate. El papel era amarillo con letras rojas y negras, y él lo había notado cuando se instalaron, hacía más de 2 horas. Entonces, ¿no se había confundido? ¿Y Pedro? ¿Y los 15 soles? ¿Y la revista? Bueno, no era necesario asustarse, pensó. Seguramente se había demorado y Pedro lo estaba buscando. Eso tenía que haber sucedido, obligadamente. Pasaron los minutos. No, Pedro no había ido a buscarlo. Ya estaría de regreso de ser así. Tal vez había ido con un comprador a conseguir cambio. Más y más minutos fueron quedando a sus espaldas. No, Pedro no había ido a buscar sencillo. Ya estaría de regreso de ser así. Entonces, señor, ¿tiene hora? Le preguntó a un joven que pasaba. Sí, las 5 en punto. Esteban bajó la vista, hundiéndola en la piel de la bestia, y prefirió no pensar. Comprendió que de hacerlo terminaría llorando, y eso no podía ser. Él ya tenía 10 años, y 10 años no eran ni 8 ni 9, eran 10 años. ¿Tiene hora, señorita? Sí, sonrió y dijo con voz linda, las 6:10, y se alejó presurosa. ¿Y Pedro? ¿Y los 15 soles? ¿Y la revista? ¿Dónde estaban? ¿En qué lugar de la bestia con 1 millón de cabezas estaban? Desgraciadamente no lo sabía, y solo quedaba la posibilidad de esperar y seguir esperando. ¿Tiene hora, señor? 1/4 para las 7. Gracias. Entonces, entonces ya Pedro no iba a regresar. Ni Pedro, ni los 15 soles, ni la revista iban a regresar entonces. Decenas de letreros luminosos se habían encendido, letreros luminosos que se apagaban y se volvían a encender, y más gente sobre la piel de la bestia. Y la gente caminaba ahora. Rápido, rápido, apúrense, más rápido aún. Más, más. Hay que apurarse muchísimo más, apúrense más. Y Esteban permanecía inmóvil, recostado en el muro, con el paquete de galletas en la mano y con las esperanzas en el bolsillo de Pedro. Inmóvil, dominándose para no terminar en pleno llanto. Entonces, ¿Pedro lo había engañado? ¿Pedro, su amigo, le había robado el billete anaranjado? ¿O sería más bien la bestia con 1 millón de cabezas la causa de todo? ¿Y acaso no era Pedro parte integrante de la bestia? Sí y no, pero ya nada importaba. Dejó el muro, mordisqueó una galleta y desolado se dirigió a tomar el tranvía. El cuento está en el libro Lima Hora Cero de Enrique Congrains, publicado en 1954. ¿Qué les ha parecido, chicas? Tania, Flor, ¿están ahí? Hola, Tania, Flor, no las oigo. Profesor, a mí me pareció un poco triste al final, porque su amigo Pedro le engañó a Esteban. Ay, cuidado. Sí, sí, definitivamente coincido contigo. Es un final muy triste, ¿no? Un niño que viene de provincia, que es bastante confiado, o mejor dicho, que no tiene malicia, pues, ¿no? Desconfía, es inocente. Y creyó que Pedro era su amigo y termina pues engañándolo, ¿no? Quitándole su dinero. Es un final bastante triste. Flor, ¿tienes alguna otra opinión? Lo mismo que opino también, con un final triste. Sí, sí, definitivamente un final triste. Bueno, bueno,
No todos los cuentos tienen entonces finales felices. Espero que esta historia de todas maneras les haya gustado. El niño de Junto al Cielo de Enrique Congrace, no lo olviden. Y bueno, entonces nos hemos pasado un poquito de la hora, pero creo que ha valido la pena. Y ya conmigo será hasta el día lunes por la tarde, entonces, amigas. Que descansen, que tengan bonito fin de semana. Nos vemos. Chao, chao. Profesor, Sí, sí, te escucho, Flor. ¿y el examen va a ser también hasta las 8?